Muy buenas noches, hermanos. Le doy la bienvenida a todos los grupos de oración de nuestra iglesia. Queremos esta noche, una vez más, avanzar en el capítulo 9 de esta enseñanza que es síntesis del libro de Romanos. Así que vamos a ir directamente al capítulo 9 de nuestra enseñanza. Hemos avanzado ya un buen tiempo, estamos en el episodio número 17 y vamos a ir directo. Ya hemos avanzado en el capítulo 9, del versículo 1 al 6. Y recordar, una vez más en el capítulo 9, Pablo nos lleva al contexto judío. No olvidemos eso. En el capítulo 9, 10 y 11, Pablo va a centrar su enseñanza al contexto judío. Puntualmente nos va a presentar la situación de su nación en relación al plan de Dios. Pablo nos va a hablar en el capítulo 9 de la nación judía, de la raza judía, de la etnia, ¿ya? Pablo nos va a hacer mención directa en cuanto a lo que es su propia nación de Israel. Por eso en el versículo 1 al 3 del capítulo 9, lo vimos la semana pasada, Pablo expresa su dolor, su angustia, dice, deseo ser anatema, quisiera yo perder mi salvación, aunque él sabe que la salvación no se pierde. Quisiera yo estar separado de Dios, aunque él sabe que él ya, siendo un hijo de Dios, no puede ser separado de Dios. Es como una forma hiperbólica o exagerada para decir, tengo gran tristeza y cuánto quisiera que mi nación creyera, porque está viendo la incredulidad de los judíos en relación a las promesas mesiánicas. Por eso él dice, tengo gran tristeza en mi corazón por mis hermanos, dice, mis parientes en la carne, los israelitas, ¿ya? No, en este capítulo 9 no se está refiriendo al mundo griego, ni a los gentiles, ni a la iglesia, está hablando específicamente de su nación, de esos israelitas incrédulos. Por eso, en esos primeros 6 versículos, Pablo hace alusión a todas estas bendiciones que Israel recibió por ser el pueblo escogido de Dios, y ya vimos la semana pasada la adopción, hombres que fueron depositarios de la gloria, pudieron ver la gloria de Dios, participaron del pacto de Dios, fueron instruidos con la ley de Dios, el culto, las promesas, Cristo mismo, los patriarcas. Y eso se ve en el versículo 1 al 5 puntualmente. Por eso el contexto del capítulo 9, no olvide esto, vamos a hablar de la incredulidad judía en relación a que Dios sigue siendo fiel, aunque su propio pueblo es infiel. Y el tema principal del capítulo 9, anótelo ahí, soberanía de Dios en elegir una nación, en elegir una raza, en elegir una etnia, para que a través de esa raza y de esa nación pudiese venir el Mesías prometido. Ese es el tema principal del capítulo 9. Así que cuando llegamos al versículo 6 que vimos la semana pasada, hay una pregunta implícita, una pregunta implícita. Y esa es la pregunta que está ahí en la mente de muchos judíos y de muchos que están preguntándose. En otras palabras, si Israel fue depositario de todas estas bendiciones de Dios, de esta elección como etnia, si fue depositario de la adopción, del pacto, la ley, Cristo mismo, y aún así Israel como nación sigue rechazando al Mesías, sigue oponiéndose al plan de la salvación eterna en Cristo Jesús, sigue rechazando la venida de Cristo y la obra de Cristo. Entonces ellos se preguntan, ¿falló Dios? ¿No cumplió con sus promesas? Eh, ¿Faltó Dios a su palabra? ¿Se perdió la fidelidad de Dios? Y bueno, la respuesta es en ninguna manera, imposible. No es posible. La palabra de Dios sigue siendo fiel. Por eso Pablo en el capítulo 6, directamente él dice, no que la palabra de Dios haya
fallado. Versículo 6 del capítulo 9 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Te será llamada descendencia. Hermanos, aquí el apóstol llega al punto clave. No todos los que pertenecen a la nación judía son hijos de Dios. No todos los que descienden de Abraham étnicamente, descendientes de Abraham, son hijos de Dios. No todos los que descienden de este linaje abrámico son hijos de Dios, sino que está llegando al punto que ya en algún momento en el capítulo 3 lo había dicho, los verdaderos israelitas, los verdaderos hijos de Dios, son aquellos que han aceptado las promesas mesiánicas y que han reconocido a Jesucristo como Señor y como Salvador personal. En otras palabras, el verdadero Israel es espiritual y no racial, no étnico. Es más, el verdadero Israel está compuesto por muchas otras nacionalidades y en ellos, judíos como gentiles, se pueden cumplir las promesas de Dios hechas a Israel. Por eso, hermanos, esto es una bomba cuando está explotando en la mente nacionalista del judío, que solamente pensaba, no, somos nación escogida, por lo tanto somos nosotros los únicos hijos de Dios, nosotros somos los únicos acreedores a la salvación. Pero miren, por favor, acompáñenme a Juan capítulo 8, en Juan capítulo 8, versículo 37, para que leamos juntos. Juan 8, 37, dice, sé que sois descendientes de Abraham. Juan 8, 37, sé que sois descendientes de Abraham. Jesús está hablando. Pero procuráis matarme. Qué extraño eso. ¿Cómo es eso? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y mira lo que dice Jesús. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y si vamos ahora a Romanos, vamos nuevamente a Romanos, capítulo 2, versículo 28. Romanos 2, 28, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la de corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y miren por favor Gálatas, capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, Corintios, Gálatas, capítulo 3, versículo 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, los de fe. Y la Escritura previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que
que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. En otras palabras, hermanos, está diciéndoles lo que ya venía diciendo ahí en Romanos 9. Mira, el hecho de venir de Abraham no te hacen hijo de Dios. Y se lo está diciendo a los judíos, a los sacerdotes y a otros más. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿La raza judía? No. ¿El Israel étnico? No. ¿Pueden haber dentro de ahí hijos de Dios? Por supuesto que sí. Pero los verdaderos hijos de Dios ya no tienen que ver directamente con una nación o con una etnia, sino que son aquellos que fueron circuncidados de corazón, en espíritu, y son los que creen en Jesús por fe. Y eso abre el espectro a todas las naciones. Por eso en ti serán benditas todas las naciones, no solamente la nación de Israel. Entonces, lo que está Pablo hablando en el capítulo 9 es netamente la elección soberana de Dios de un pueblo, y que no solamente por ser elegido como pueblo para traer al Mesías iban a ser salvos. Entonces, esto es un golpe sobre el orgullo selectivo y nacionalista de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos creían que la salvación estaba reducida a un número determinado de personas, solo a la nación judía, o sea, una elección selectiva. Ellos siempre creyeron eso. Pero también creían, y aún lo creen, que la salvación era exclusiva para ellos, dada la elección. Exclusiva para ellos, dada la raza que tenían. O exclusiva, dada que eran el único pueblo llamado el pueblo de Dios. En su mentalidad, ellos eran los elegidos y los demás los reprobados para ser condenados. Así que llegar a aceptar por parte de un judío que el pueblo de Dios no solamente es la nación judía, sino que también son todos los pueblos y otras razas, naciones y gentiles que habían creído, que estaban creyendo en Jesús como el Salvador, eso verdaderamente fue una bomba muy difícil de aceptar y de creer. Y a pesar de esto, Dios les venía comunicando. Esto no fue algo que explotó con Cristo y su ministerio. Era algo que que Dios les venía avisando con los profetas, los mensajeros del Antiguo Testamento, de que esta elección soberana de la nación no era excluyente, sino que era inclusiva. Quería alcanzar a muchas otras naciones, no solamente porque eran israelitas, eran elegidos para salvación, sino que Él estaba extendiendo su misericordia a todos los pueblos del mundo. Y hermanos, si tú miras con atención el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que a Israel podían pertenecer todos los que quisieran, siempre y cuando estuviesen dispuestos a seguir las ordenanzas y a tener fe en el Dios soberano y verdadero. Estaba abierto para el mundo entero. Y ahí están los dos y muchos más ejemplos maravillosos de la misericordia y el amor de Dios soberano. Por ejemplo, te cito, Ruth, la moabita. Ruth pertenecía a un pueblo completamente diferente a Israel, Moab. Ahora, Ruth estaba casada con un israelita y su suegra, Noemí, era israelita. ¿Qué pasó con Ruth? Cuando murió su marido, ella le dijo a Noemí, le dijo, mira, yo voy a seguirte porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ahí vemos cómo este es el ejemplo precioso de la extensión del Evangelio y del plan de Dios a todas las naciones. Esa Ruth moabita llegó a trabajar a los campos de Booz y después se casó con Booz. Y de Booz nació Obed, y de Obed nació Isaí, y de Isaí nació David, el rey David, y del rey David viene el linaje de Cristo, el Mesías.
No sé si pueden entender este plan misericordioso y universal que Dios tiene para alcanzar a todas las naciones. Ahora, si tú piensas en otro gran ejemplo de misericordia y expresión de amor, Rahab, esta ramera de Jericó, era una cananea. Ella pertenecía al pueblo de Canaán, un pueblo opositor a Israel. Bueno, ¿qué sucedió con Rahab? Fue la que ayudó a los espías que estaban entrando en Jericó. Después la historia, y eso aparece en Mateo 21, Rahab se casó con Salmón, no con Salomón, con Salmón. Y de Salmón nació Boz, y de Boz Obed, y de Obed Isaí, y de Isaí David, y de David el linaje de Cristo. ¿Puede usted entender la lógica humana, o sea, divina de Dios? No era exclusividad de Israel. Dios ocupó dentro de su mismo linaje a una moabita, Ruth. Incluyó dentro de su propio linaje, el linaje para el Cristo, el Mesías, a una cananea, Rahab. Y después cuando tú vas a uno de los maravillosos libros de misericordia, Isaías capítulo 55, por favor, léelo conmigo. Isaías 55, vas a ver cómo esto, como la elección soberana de Dios en cuanto a un pueblo no era excluyente, sino que era abierta. Él quería alcanzar a otros pueblos. Miren, por favor, Isaías 55, del versículo 1. Fíjense cómo extiende la invitación a la salvación eterna al mundo entero. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Está hablando de salvación eterna. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Haré un pacto eterno con todos los que lleguen sedientos a tomar agua y a comer sin pagar ni un peso. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, que no eran de Israel, que no eran del pueblo escogido, y gentes que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, y el Santo de Israel te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual, gloria al Señor por esto, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios al cual servimos, el cual nos vio en la eternidad pasada, y siendo no de su pueblo escogido, nos extendió su misericordia. Y pudimos llegar ante Él y beber de esa agua que llena nuestra alma sin precio. Y podemos comer de esa comida que sacia para la eternidad. Misericordia mundial a toda raza y a toda nación. Y por eso después compensamos y equilibramos Marcos. Porque Marcos dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En Marcos 3:16. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. La elección de Israel como nación no era excluyente, era inclusiva, quería alcanzar a la humanidad. Hermanos, la elección para salvación tampoco es selectiva. Dios sabe quiénes le van a conocer y los alcanza con su mensaje de misericordia, pero su corazón es que todos lleguen al arrepentimiento y que todos se salven. Por eso Romanos dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso Romanos 9, del 8 al 13, comienza, volvamos a Romanos 9, después que hemos leído el 7, si leemos del 8 al 13, ¿qué viene acá? Aparecen dos
excelentes ejemplos. Es como cuando yo enseño una materia y ahora quiero aclarar el punto, voy a dar dos ejemplos de la elección soberana de Dios a un pueblo llamado Israel. Miren por favor, vamos a leer rápidamente, pero después vamos a ir avanzando. Dice, esto es, versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son según la promesa son contados como descendientes, según la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y ahí está Isaac, la línea mesiánica. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca conciba de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Hay un propósito de Dios para elegir a este pueblo, ¿ya? Y tiene que ver con la soberanía, porque Él es el que planificó de esta forma traer al Mesías. Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hasta ahí vamos a quedar. Pero miren, la elección soberana de Dios al pueblo de Israel. Y ahí tenemos a, a Abraham, ¿cierto? A Abraham con Sara. Por eso aparece un Jacob y un Esaú después, porque son la ilustración para aclarar el punto o el hilo conductor del tema traído, ¿cierto? Abraham y Sara tuvieron a Isaac, y también Isaac y Rebeca tuvieron a Jacob y a Esaú. Entonces, fíjense lo que viene ahora. Primero, Dios es soberano en escoger a su pueblo, y el propósito para el cual lo escoge es traer al Mesías, la línea mesiánica. Pero también Dios en su soberanía nos muestra su amplia y grande misericordia para alcanzar no solamente una nación, sino para alcanzar a todos los pueblos que quieran reconocer a Dios y reconocer al Mesías. Vamos a aclarar esto, versículo 8. Esto es, no son los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Y ese hijo quién es? Isaac. ¿Ya? Y ahí está la línea. Entonces, la línea mesiánica y de la promesa fue a través de Isaac. ¿Ya? Y después de Isaac siguió a través de Jacob. ¿Qué dice la historia? Veamos un poquito. La descendencia natural de Abraham y Sara fue primero con Sara nació Isaac, pero con Agar nació Ismael. Ahora, de los dos, ¿cuál era el primogénito? Ismael, ¿cierto? Y él debía haber sido el escogido como primogénito, pero Dios en su soberanía dijo, no, yo elijo a Isaac. Isaac con Rebeca tuvo a Esaú y a Jacob. ¿Cuál era el primogénito? Esaú. Jacob era el segundo. Pero Dios en su soberanía, ¿a quién eligió? ¿A Esaú o a Jacob? A Jacob. Entonces Dios está diciendo, bueno, yo soy quien escoge y quien planifica el plan de dónde voy a traer al Mesías.
Podría haber sido Ismael, pero yo quise Isaac. Debiera haber sido Esaú, pero yo quise Jacob. Entonces, el versículo 10, ¿qué dice? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Si gran parte, escuche bien, de la descendencia de Abraham, según la carne, rechazó la palabra de Dios o al Mesías, esto no anula que el propósito de Dios en la elección de su pueblo siga firme y vigente a través de la línea de Isaac y de la línea de Jacob. Y llegamos a una conclusión en este punto. Dios eligió a Isaac por encima de sus otros hermanos. Importantísimo. Según el contexto de lo que hemos ido estudiando, Isaac no fue escogido para ser salvo y sus otros hermanos para ser condenados. Porque en el contexto que estamos hablando, no estamos hablando de salvación o perdición. Estamos hablando de una elección soberana de una nación, de una raza, para traer en los años posteriores la línea mesiánica y el mismo Señor Jesucristo. Así que en el contexto no se está hablando de salvación o perdición. Se está mostrando que no por ser hijos de Abraham, eso implica que somos verdaderos hijos de Dios. Si hay una elección en Isaac, esta debe entenderse que no es en el sentido de salvación o condenación, porque el texto no está hablando de eso, sino que la elección soberana que Dios hace por sobre sus hermanos en Isaac es para continuar la línea mesiánica hasta la llegada del Mesías. La promesa y la elección para llevar un plan soberano precioso de la historia de una salvación maravillosa. Así que no se está hablando acá en estos puntos que Isaac fue salvo y que los demás se perdieron directamente. Dios es soberano para saber ejecutar cómo Él va a llevar a cabo su plan y sus propósitos y a quiénes va a usar y en qué línea va a seguir. Hermanos, es importantísimo entender cuando llegamos a la ilustración de Esaú y de Jacob, entender en qué contexto se viene hablando. Porque llega un momento en que se habla de que a Esaú aborrecí y a Jacob amé. ¿Ya? Está diciendo en base al contexto que a Jacob lo salvó y a Esaú lo mandó al infierno o lo condenó. Cuidado. Sería tomar un versículo para intentar decir algo que no está diciendo en todo el contexto del capítulo, en todo el contexto de la carta. Bueno, vamos a continuar desarrollando esto la próxima semana. Vamos con tranquilidad. Ojalá puedas repasar los capítulos anteriores para conectarte en el hilo que Pablo viene enseñándonos. Y es una alegría poder entrar y desarrollar lentamente estos textos. Gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido, por su palabra, y también porque hemos podido estar juntos como iglesia en los distintos grupos de oración. Ahora algunos grupos van a ir a orar, otros seguramente van a terminar sus reuniones, pero quiero animarte, hermanos, a seguir estudiando la palabra del Señor y a seguir conectado con nosotros el día domingo a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga grandemente, que tengan un lindo resto de semana y un gran abrazo de parte de su pastor, de Claudia y de nuestra familia. Bendiciones.